¿Qué tal amigos y amigas jubilados? Prepárense para saber de una gran noticia que está llegando actualmente desde la Administración del Seguro Social. Y es que se ha introducido una nueva norma, la cual está diseñada para mejorar significativamente la vida, la calidad y los beneficios de miles de beneficiarios del Seguro Social. Una norma que ha sido creada pensando en ustedes, con el objetivo de brindarles un mayor apoyo y una seguridad en esta etapa tan importante de sus vidas. Manténganse atentos para conocer todos los detalles sobre cómo es que esta medida va a estar beneficiando directamente al bienestar financiero y emocional de los jubilados del Seguro Social. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, la Administración de Seguridad Social ha emitido una norma definitiva, la cual va a impedir que la asistencia alimentaria reduzca los pagos a determinados beneficiarios. Este cambio se va a estar aplicando exactamente a seguridad de ingreso suplementario, o también conocido para muchos como el SSI, la cual, como bien sabemos, proporciona cheques mensuales tanto a adultos como niños con discapacidades, personas ciegas o simplemente adultos mayores de 65 años que tienen muy pocos ingresos. Recordemos que más de 7.4 millones de estadounidenses reciben ayudas exclusivas por parte del SSI o en combinación con el Seguro Social. Y es que según esta nueva norma, la cual por cierto estará entrando en vigor a partir del día 30 de septiembre de este año 2024, el factor de los alimentos ya no va a ser un cálculo para tener derecho a beneficios como manutención o apoyo del SSI. En la actualidad, el tema del respaldo de alimentos, puede ser también de alojamiento o de ambos, es uno de los factores que cuentan como ingresos no ganados para los beneficiarios del SSI. Entonces, esto puede llegar a reducir tus pagos o hasta puede llegar a afectar tu elegibilidad para esos beneficios. Los pagos máximos mensuales del programa SSI a nivel federal en este año 2024 es de unos $943 para los individuos solteros, mientras que para las parejas consta de unos $1,415. Y luego tenemos a las personas que son consideradas esenciales que reciben $472. Son aquellas personas que puede ser que viva con un beneficiario del SSI o que le brinde cuidados. Y es que para tener derecho al SSI, los beneficiarios deben ganar por lo general menos de $1,900 al mes por su trabajo. También deben tener menos de $2,000 en recursos por persona o $3,000 si es que lo presentan como pareja. Esto incluye por lo general dinero u otros activos que puedan convertirse en efectivo, como cuentas bancarias, bonos, propiedades o acciones. Y es que la nueva norma significa que los beneficiarios del SSI ya no tendrán que preocuparse de que el tema de los comestibles o comidas que reciben de familiares o amigos pueda ser un factor que logre reducir tus beneficios mensuales o que te quite tu elegibilidad. La Administración del Seguro Social ya no va a tener que utilizar sus limitados recursos para documentar cada vez que un beneficiario recibe comida gratis y luego de esto reducirlo a su prestación mensual hasta 1/3. Prácticamente, esto representa un paso realmente significativo para abordar una de las políticas más complejas, más inhumanas que pueden afectar a las personas con discapacidad o en general que reciben el SSI.
El cambio es la primera de varias actualizaciones que va a tener la Administración del Seguro Social. Fue así como informó y que planea poner en marcha para los beneficiarios y solicitantes del SSI. La simplificación de las políticas es una de las soluciones de sentido común que puede reducir la carga sobre el público y más que todo también sobre el personal de la agencia. Ayuda a promover la equidad mediante la eliminación de barreras para acceder a estos pagos. La nueva norma puede ayudar también a proporcionar cierto alivio a los beneficiarios del SSI, ya que con tan alta inflación sigue provocando un aumento de facturas de alimentos y de comestibles para todos los estadounidenses. Los beneficiarios de seguridad social son uno de los grupos más expuestos a la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos. Esta nueva norma también puede dar lugar a un menor número de pagos excesivos o insuficientes por beneficios, y por lo tanto, aumentar la seguridad financiera de los beneficiarios. El Congreso puede tener la oportunidad también de introducir cambios más importantes en el SSI, todo esto a través de un proyecto de ley bipartidista que estaría elevando los límites de activos que deben tener los beneficiarios hasta $10,000 para individuos frente a los $2,000 actuales y $20,000 para parejas casadas frente a los $3,000 en la actualidad. Como bien sabemos, el límite de activos para los beneficiarios es el segundo factor más importante dentro del cálculo de elegibilidad para el SSI. Y este es uno de los grandes factores que hace que muchas personas no puedan, ser elegibles, ya que muchos puede ser que tengan, un automóvil, una casa, o que simplemente tengan efectivo ahorrado que supere estas cifras. De este modo, dejan de ser elegibles. Pero con un aumento en, este límite de activos, veríamos grandes cambios, veríamos muchas más personas elegibles. La discapacidad afecta a todos, es una cuestión bipartidista. Restringir los límites de activos al nivel de tan solo $2,000 es algo que afecta realmente el espacio de maniobra de las personas para poder ahorrar o construir un futuro financiero mejor. Recordemos que en diciembre de 2023, presidentes ejecutivos de bancos, entre ellos James Dimon, de JP Morgan Chase, declararon ante el Senado de que están a favor de actualizar las normas del SSI. Afirma que tienen empleados que no quieren que les aumenten el sueldo porque si superan esta cierta cantidad, no van a poder recibir su beneficio al que tienen derecho del SSI. Entonces, definitivamente esto hay que arreglarlo.